pueden pasar. En la calle no podemos reír. En la calle no podemos jugar. En la calle no podemos soñar. Las niñas y los niños también tenemos derechos. Y no queremos volver a mendigar nunca más. Cuando obligamos a niñas, niños y adolescentes a mendigar, estamos robando su felicidad. En Navidad da solidaridad. Para conocer los puntos de solidaridad, ingresa a inclusión.gov.es o educación.gov.es. Toda una vida. El gobierno de todos. Respira la Navidad con la voz del Tomebamba. Fin de espacio publicitario. 7:33. Nuestro eslogan nace de todas las voces y enlazado a las nuevas tecnologías. Son varias décadas y seguimos siendo la emisora tradicional de Cuenca, al lado del pueblo, portando la voz profunda del ser humano. Siempre y desde siempre, la emisora tradicional de Cuenca. Emisora tradicional de Cuenca, 1070. 7:34. El siguiente programa tiene contenido O, opinión, con clasificación A, apto para todo público. Este momento abrimos el espacio democrático, donde intervienen los protagonistas de la noticia más destacada de la semana. Desde ahora, buscamos soluciones a los problemas e inquietudes, hasta encontrar respuestas y sugerencias. Presentamos Análisis con Hernán Samaniego. Porque todos tenemos derecho a conocer la verdad. El próximo martes finaliza el año 2019, pero en los últimos 12 meses en Cuenca y el país ocurrieron hechos importantes. Hoy hablaremos de estos temas. Hemos invitado a dos destacados comunicadores, Cristian Sánchez, periodista de diario El Mercurio, e Iván Belezaca, comunicador de Radio 961. Amigos, bienvenidos al programa Análisis. Después de la pausa iniciamos. Ya volvemos con Análisis. Bajo la conducción de Hernán Samaniego. La voz del Tomebamba. Inicio de pauta comercial. ¿Sube demasiado el volumen de la radio o televisión? ¿Tiene dificultad para oír las conversaciones? Venga al Centro Clínico Auditivo GAES. En GAES encuentra los mejores audífonos del mundo, Signia Siemens, con 3 años de garantía. GAES Cuenca, Benjamín de la Cadena 171, planta baja de los multifamiliares del IES. Citas al 2822-851 y en Borrero 1257. Citas al 2826-847. GAES Azogues, Sucre 601. Citas al 2244-929. En GAES le ayudamos a oír mejor. 40% de descuento en pilas para audífonos de toda marca. La voz del Tomebamba. Fin de pauta comercial. Estamos presentando Análisis con Hernán Samaniego. Amigos, nuevamente bienvenidos. Los que nos quieran seguir a través de Facebook en vivo pueden sumarse a la cuenta de Radio La Voz del Tomebamba. Ya estamos con Iván Belezaca. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Hernán, Cristian, amigos de La Voz del Tomebamba? Buenos días. Cristian, buenos días, bienvenido. Hernán, buenos días. días. ¿Cómo amanecieron hoy en este día domingo? Segundo de los 5 días de feriado, tan largo el feriado. Sí, ¿no? Un largo feriado. Buenos días, gracias por la invitación. No, y al estamos contrario, aquí usted por aceptarla. para compartir lo que ha pasado en este año, estos 12 meses. Iván, lo último que tenemos acerca de los sucesos es ¿no? registrado la noche de ayer en la Panamericana Norte, donde una ciudadana, una joven mujer en este caso,
fue encontrada muerta al interior de un motel. Y según las investigaciones, aparentemente sería por inhalación de monóxido de carbono. Ella estaba junto a un joven de 23 años también, quien fue asistido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado en estado crítico a una casa de salud. Nosotros intentamos hablar con la policía, sin embargo dijeron que se encuentran indagando el suceso para esclarecer las circunstancias del hecho. Pero preliminar se conoce que el vehículo que ellos ingresaron al motel se encontraba encendido y aparentemente sería la causa de inhalación de monóxido de carbono. ¿Por qué lo dejaron encendido? ¿Alguna idea? ¿Para escuchar música? Posiblemente. Como le decía, intentamos hablar con la policía, pero no nos dieron mayores detalles. Es la segunda ocasión que ocurre algo así, Cristian. Sí, claro, ya sé. Hace algunos años fue 4 personas que fallecieron. 4 fallecidos, claro, en otro de los moteles. 4 personas fallecieron. ¿Hace qué tiempo sería? ¿Hace años? Unos 5 o 6 años ya. Más, sí, o más. 5 o 6 años, ¿no? Bueno, eso algo se tiene que hacer a través de la administración de estos lugares, porque no puede ocurrir. Debería darse algún tipo de información preliminar. El rato que van a ingresar, no prender los vehículos, porque obviamente eso causa la muerte. Bueno, ¿alguna otra novedad, Iván? No ha habido mayor. No ha habido accidentes. Accidentes de tránsito, sí, casi la semana que pasó, igual en las últimas horas también. No también, graves, sí, pero leves. Oiga, fin de año es terrible. Es de terror, ¿no? Sí. Uno se tiene que preocupar de lo que pueda pasar y asustarse también de lo que podría venir. Exacto. Pese a las campañas que hacen las instituciones, sin embargo, todavía se cometen errores. Como que en Navidad es mucho más tranquila, Cristian, y se desata toda la alegría al extremo, en cambio, incluido hasta con algunos toques de irresponsabilidad de las personas en fin de año, ¿no? Claro, en Navidad parece una etapa más de recogimiento, entonces yo al menos he evidenciado que en Navidad son menos los accidentes y sí suben en el fin de año bastante. Eso hay el consumo del alcohol en fin de año y es bastante. Ese es el problema, el motor principal, ¿no? Efectivamente. Para los accidentes. Me decían desde algunas casas de salud que la Navidad es tranquilidad en los centros de trauma, en los centros de emergencia, pero llega ya la época de fin de año, empiezan prácticamente a prepararse y asustarse de lo que podría pasar. Ojalá que nos equivoquemos y que todo transcurra en paz, ¿no? ¿Y qué ha sido de este 2019, Iván? Bueno, acerca de los actos delincuenciales, en el último mes, como podemos ver y somos también testigos, ¿no?, que el incremento de robos ha subido, especialmente en el mes de diciembre, lo que es robos a domicilios y locales comerciales. Los últimos hechos delictivos, que todavía hay un ciudadano que aparentemente sería la misma persona que anda operando en diferentes locales comerciales, con las técnicas que él tiene. Tipo MacGyver. Tipo Spider-Man. Sube por los postes, cables de luz, ingresa a los locales comerciales, actúa en cuestión de segundos y desaparece. Nosotros conversamos con los jefes policiales, nos han indicado que ellos se encuentran investigando y esperan que en los próximos días dar con la captura del ciudadano que estaría involucrado en varios robos. Pero es avesado este señor, ¿no? Sí. Pero parece, se la sabe, ¿no? Parece sabe que lo que está haciendo. Claro, porque él sabe dónde hay los sensores, inclusive hay unos videos que nos han mostrado los afectados. Él ingresa y comienza a ir así agachado al piso para que no le toque los sensores. Llega a la caja de la alarma, corta todas las seguridades, entonces ahí comienza a actuar. Tipo Casa de Papel, pero a nivel ecuatoriano. Exacto. Sí. Sí, el último robo que se registró en la Paseo de los Cañaris, ahí se ve claramente que ingresa a sí mismo. Él prácticamente con esas técnicas que tiene, en cuestión de segundos, opera y desaparece. Pero para hacer eso se necesita conocer de tecnología, claro, sistemas de seguridad, reacción, respuesta y huir. Exactamente. En tiempos planificados, ¿no? Sí, es muy hábil la persona esta. Oiga, y a nivel de fallecidos, ¿cómo terminamos el año? Muertes violentas que le llaman. Lo que es acá en la ciudad de Cuenca, tenemos 14 muertes violentas. Sí. Las últimas
que fue la ciudadana estadounidense, y el señor que falleció acá en el Cristo del Consuelo, donde lamentablemente están involucrados 2 miembros de la policía en servicio activo. Entonces, igual las otras muertes también que se han registrado durante el año. La primera muerte del 2019, un joven asimismo fue abandonado en el sector del Cajas, en el río Quinoas. Le encontraron que tenían varias heridas en su cuerpo con un arma blanca. Entonces, ese caso, yo recuerdo que había la denuncia que en el sector del colegio J. Calle le secuestraron a una persona, le ingresaron a la cajuela del vehículo y desaparecieron. Pero no había denuncia, entonces todos reclamaban que porque no hacen nada, pero no había denuncia. Entonces recuerdo que vino una unidad especial de Guayaquil de la policía para investigar, pese a que no tenían la denuncia. Y ellos vinieron y después de unas horas avisaron que se encontró un cuerpo arriba en el sector del santuario de la Virgen, cerca del santuario. Entonces ahí comenzaron a indagar y se comprobó de que era esa persona que había sido subida en la cajuela. Ahora, ¿el 2019 fue más violento que el 2018? No. Como ser acá en la provincia, nosotros en la provincia de la Suay, tenemos 33 muertes violentas. En este año 2019. Sí. ¿Ya? En Cuenca son 14 muertes violentas. 2019. Y lo que corresponde al 2018 tendríamos, a ver. Sí, porque yo recuerdo que era mucho más violento. Sí, el Realmente, abril, si no me falla la memoria, 2018 hubo como 5 muertes. Sí, en el 2018 tenemos 36 muertes violentas en el Azuay y 20 en la provincia de... 20 en Cuenca. Hablamos de 6 menos. Exacto. Y lo que es en el 2017, ahí sí tenemos 47 muertes violentas en la provincia y 33 en Cuenca. 33. Sí. Yo recuerdo que el 2018, 2017 fue de terror, es decir, ahora en cambio hemos apuntado más a las políticas de seguridad, de Consejo de Seguridad, inversión del Estado, que todavía no ha sido evidente en este año. Cristian, ¿qué otras novedades tiene usted a nivel del 2019? Bueno, el 2019 a nivel de Cuenca inició con la campaña política, una campaña como decimos en el proceso, polarizada para la alcaldía. Primero un hecho particular, fueron 13 candidatos para la alcaldía de Cuenca. Todo número. Una sola mujer que fue la doctora Illares, y en principio se vio esta polarización entre Marcelo Cabrera y entre Paul Carrasco. Y también aparecía allí Jefferson Pérez como uno de los favoritos. Al desenvolverse la campaña, finalmente terminó ganando las elecciones el ingeniero Pedro Palacios con un movimiento, una alianza nueva. Inesperado, ¿no? Una sorpresa, y termina ganando. Y en el caso de la prefectura había también una polarización entre Esteban Bernal, entre Giovanni Palacios y María Cecilia Alvarado. Y también termina ganando el doctor Yacu Pérez también de manera un poco sorpresiva. Entonces la parte electoral, la parte política marcó en la ciudad del 2000. Es lo que más se habló, ¿no? Sí, en principio del año, al menos en los primeros 4 meses, 5 meses fue lo que marcó, lo que se habló en buena medida en Cuenca. Luego vino esta especie de disputa por la vicealcaldía, ¿no? Que en unos casos criticada. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres naturalmente reclamaron para que sea la licenciada Marisol Peñalosa la elegida como vicealcaldesa. El proceso finalmente terminó en la Corte Provincial de Justicia y dándole la razón al arquitecto Pablo Burbano, quien regresó a ser quien dirija la vicealcaldía. Esto también fue lo que marcó el año y esta disputa quizá de las autoridades por la vicealcaldía. Esos son, creo que en cuanto a la política, 2 hechos que quedan marcados en este 2019. Claro, son 2 hechos y que finalmente
queda como gran lección, digo yo, ¿no? De que los defensores de la igualdad de género deberían buscar la alternativa en la ley, ¿no? Porque efectivamente la mayoría de abogados, hasta donde yo he consultado, no sé si coincide, es que no es claro el artículo de la ley donde debería ser mucho más específico, ordenar que si obviamente en algunos casos no hay mujeres, no se podría elegir como segunda representante, en este caso sea hombre o mujer, si es que la mayoría. Pero acá finalmente pues se elige a Pablo Urbano, se presenta la denuncia a través de la Defensoría del Pueblo, el juez pues obliga a que se realice una nueva votación entre las dos mujeres que estén dentro de las principales opciones, va a segunda instancia y regresa a cero. Ahora se va a la Corte Constitucional, entiendo como una especie de apelación, no es la palabra adecuada apelación, pero va como una especie de reclamo hacia la Corte Constitucional a ver finalmente qué pasa. Una telenovela medio fea, ¿no? Finalmente, porque eso termina descuidando el trabajo que tiene que hacer la municipalidad. Y esa fue una de las críticas muchas cosas que hay que hacer. Ahora, en todo caso, eso ha sido lo más importante. En el tema social, ¿cómo se llama? La paralización, por ejemplo, de octubre, creo que también fue inesperada, ¿no? Claro. Esa paralización empezó con los transportistas. Ellos empezaron la paralización al conocerse el retiro del subsidio. No tuvo mayor en principio, respuesta efectivamente. En el Ecuador, ¿no? En principio, luego violencia. Luego cuando ya lideró el sector indígena allí sí se puso ya más fuerte y se unieron algunos sectores políticos también y ahí sí ya desencadenó en lo que pasó en Quito. Por ventaja en Cuenca no hubo mayores destrozos, hubo cierres que afectaron grandemente porque acá Cuenca quedó desabastecido del gas, por ejemplo, que fue un tema bastante, un tema bastante grave, pero no hubo la destrucción que hubo en Quito, donde sí hubo una violencia bastante extrema. Acá poco destrozo, pero finalmente nos llegó a asustar a todos, creo, ¿no? Claro, no se había visto también esos niveles y de sorpresa también, de protestas en el centro, por ejemplo. Claro. Y de sorpresa parecía que éramos detenidos en nuestros hogares, presos en nuestros hogares, no podíamos salir porque todo estaba sitiado. Estaba sitiado, efectivamente. Ya luego de varios años vemos una protesta de ese nivel porque en el gobierno del presidente Correa no habíamos visto una protesta a ese nivel. No. Más bien las protestas eran reprimidas y sancionadas sin el ánimo de criticar ni tampoco justificar nada. Pero terminó 11 días de altísima violencia. Creo que los 4 o 5 días primeros más bien era de suspensión de transporte público, que no se podía movilizar ninguna persona, pero después ingresó la violencia. ¿Qué datos tiene usted, Iván, sobre esos días conflictivos bueno, en octubre? Hubo bastante represión, personas heridas por el gas lacrimógeno, algunos fueron impactados por las bombas. Las instituciones que ingresaron también inclusive tenían problemas para poder brindar ayuda a las personas que se encontraban heridas, ya que prácticamente los manifestantes no creían, no confiaban, o sea, decían, ¿en quién confiamos? No, ustedes también están con el gobierno, no, que ustedes vienen trayendo policías en las ambulancias, no les permitían a los organismos de socorro. Sin embargo, lo que es de parte de la Cruz Roja, se hizo un equipo de voluntarios quienes ingresaron a las manifestaciones para conversar con los manifestantes. Entonces les explicaron el trabajo que brinda esa institución para que puedan ellos acceder para ayudar a las personas que lo necesitaban. También había brigadas de la universidad quienes brindaban atención prehospitalaria en el lugar. Entonces no se sabía en qué parte ingresar, porque si los organismos de socorro ingresaban, les hablaban, inclusive les lanzaban objetos, pero luego de esa socialización que hizo la institución de Cruz Roja, entonces pudieron ellos ingresar cuando
habían personas heridas, especialmente en la aglomeración, cuando lanzaban gases, ahí se empujaban, habían caídos, personas con cortes por las mallas mismo que había en la zona. Entonces, la oportuna intervención de todos los organismos también fue muy importante, porque habían personas inclusive que, una que quedó semi-inconsciente tras recibir un impacto de una bomba en la cabeza. Entonces fue eso muy importante, que se coordinó inmediatamente. Yo recuerdo que estábamos con un compañero, con Armando Suquizupa, por el sector de por la calle Bolívar más o menos. Entonces por ahí fue ese incidente. Entonces nosotros avanzamos a 2 cuadras y le sacaron fácilmente a la víctima, e inmediatamente le subieron en la ambulancia del cuerpo de bomberos y fue trasladado al hospital. Días tensos, Cristian, para la prensa, incluso nacional, ¿no? Como que nos veían como parte de los enemigos de esta lucha social que lo reivindicaban a nivel nacional. Claro. En Quito, por ejemplo, de Freddy Paredes, una agresión brutal contra el periodista. Y la violencia también que se generó desde algunos sectores de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que también como que se les fue la mano en algún momento, no denunciado por nosotros, denunciado por los mismos dirigentes indígenas. Claro. Es decir, una lección terrible que le dejó esos 11 días de terror, lo que hemos dicho en algunas ocasiones. Sí, yo creo que esta vez vimos una particularidad que fue, al menos yo pude vivir eso, incluso en las marchas aquí, la gente le veía a la prensa como su enemigo, ¿no? Y eran calificativos y agresiones fuertes. O sea, no había sentido yo ese tipo de rechazo hacia temor, toda la prensa. Daba temor de salir a las coberturas. Efectivamente, y lo que pasó con Teleamazonas en Quito, que entraron a incendiarlo. Entonces, yo creo que ahí hay que, es un punto a trabajar en la prensa, ¿no? Es un punto en donde hay que ponerle un ojo y ver un ojo de análisis. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente no está confiando? Pero también hay que ver que esto es impulsado desde algunos sectores políticos también, que quizá confunden a la gente, le ponen ideas erradas hacia la prensa, y por eso ellos reaccionan de esa manera, una manipulación, efectivamente, y por eso reaccionan de esa manera. Lo que pasó con Freddy Paredes, ¿no? Que a la final se confirmó de que este señor sí estaba dentro del grupo de los indígenas que le lanzó un objeto, pero un nivel de violencia extremo. Ahí en ese caso yo nunca entendí, porque en primera instancia el agresor le defiende y después lo ataca y casi lo mata. Claro. Oiga, centímetros, milímetros más abajo, claro, esa piedra lo daña la columna. Claro, porque ya estaban ayudándole a Freddy a salir, ya de salir de ese espacio, y cuando él ya se disponía a salir, cuando estaba saliendo, ahí fue la agresión, claro, y ellos estuvieron escoltándole para que él salga, pero este señor le agrede a Freddy Paredes. Algunos analistas a nivel nacional decían que finalmente se perdió el control de los manifestantes y la policía con el ejército finalmente tenían que ir a extremos muy elevados para poder intentar controlarlos, porque ya estaba fuera de control. Luego vino el diálogo, apareció Leonidas Issa. Dos figuras que dijeron, yo creo que van a ser a los ministros. Sí, yo creo que son dos figuras políticas que van a ser trascendental para la próxima contienda electoral. Incluso yo creo que allí ellos a partir de ese diálogo se hicieron conocer más, y a partir de ese diálogo yo creo que eso les va a servir a ellos para buscar un espacio político, aunque lo han dicho que no saben, que van a esperar, pero yo creo que esa es una intención de ellos. ¿Qué va a pasar, no? Ahora ya estamos en el año 2020, en época preelectoral. 2021, 24 de mayo tiene que asumir el nuevo presidente de la República. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre? ¿Qué más se recuerda a usted de los 11 días, Iván Melesak? Bueno, nosotros tratamos de conversar acerca de los videos que circulaban en redes sociales sobre las agresiones a los manifestantes de parte de varios uniformados de la policía acá en la ciudad, especialmente
en la parte posterior del IES, en el centro histórico. Ahí claramente se ve donde le están reteniendo a un ciudadano y por ahí sale un policía y va directamente y le agrede, le da un rodillazo en el estómago. Entonces, lo que nos han comentado es que los casos están en investigación. Ese es abuso policial. Abuso, sí, de autoridad. Entonces, aparte de eso, también un chico que fue agredido dentro de un local comercial. Entonces, todos esos casos dejan mucho que pensar porque hubo bastante represión y parece que se les fue la mano. En algunos casos es verdad. ¿Algo iba a decir usted? Sí, también yo creo que en este año, y cambiamos un poco el tema, también fue muy gravitante nuevamente el tema del tranvía para la administración, porque el tranvía no se ha logrado tampoco solucionar, no se ha logrado ponerlo en marcha, se ofrece para el 2020, pero yo creo que este ha sido un lastre para algunas administraciones, algunos años ya. La maldición del tranvía. ¿Cuántos alcaldes son? Paul Granda, que presentó la idea y obviamente lo financió. El ingeniero Cabrera y luego vino el ingeniero Palazzo, ya tres alcaldes que tienen al tranvía en sus manos. Es una papa caliente para la administración. El juguete caro. Que debía estar ya terminado y debía estar ya circulando y generando recursos. Y aún no, en el siguiente año se vienen las pruebas según la administración ofrecido para el primer trimestre, podría estar ya operando de manera comercial. Ahí no está claro, por ejemplo, ya el alcalde tendría que decir la fecha aproximada, por lo menos para tener una idea. Pero según lo que revisaba en la proforma del municipio para el 2020, ahí está ya destinado $2,5 millones por concepto de ingreso de pasajes del tranvía y venta de publicidad. 2.800.000 casi. Algo así, no tengo la cifra exacta. Pero también está destinado alrededor de $5 millones de subsidio para el 2020. Entonces significa que sería enero, febrero, marzo o abril. O podría ser hasta marzo, ya que empiece con todas las pruebas necesarias y empezar a brindar el servicio a partir de la Fundación de Cuenca, que sería el 12 de abril, más o menos. Estamos especulando porque no tenemos la versión oficial sobre este tema. Ojalá pueda ser una solución más que nada en el tema de transporte, porque si vamos a tener que subsidiar algo que no sirva o que no dé el resultado esperado, sería mucho peor todavía. ¿Cuál va a ser la parte operativa? La más adecuada gestión ya tendría que decidir la alcaldía. Pero eso también marca, es decir, como que no hubo planificación desde el inicio para tener estos problemas con el tranvía. Claro, eso es evidente, se deja ver eso porque es una obra que ya debía terminar, una obra que ha pasado por varias etapas y efectivamente se ve que en la parte técnica y también en la parte legal, porque el alcalde ha argumentado y los alcaldes han argumentado que la parte legal estuvieron los contratos mal hechos y que por eso no se pudo avanzar, porque no podían aplicar las multas a las empresas, multas efectivas, rápidas a las empresas por incumplimientos. Entonces se viene alargando esto, los procesos legales, sigue el proceso de arbitraje en Chile. Entonces lo que han dicho los alcaldes es de que no había una buena planificación ni técnica y tampoco unos buenos contratos en el nivel legal para hacer efectivas las multas. Y bueno, esperemos a ver qué pasa en este año 2020. Son las 8:02. Otros temas, Iván. ¿Qué más se destaca en el año 2019? Acerca del niño que fue secuestrado en Guayaquil y recuperado acá en la ciudad de Cuenca. También un caso que ¿En qué mes fue ese? Conmoción. Si mal no estoy, fue en el mes de noviembre. Noviembre, sí. Sí. Entonces, había las investigaciones, en este caso fue un trabajo policial muy efectivo, muy positivo, que lograron dar con el paradero del pequeño. Esto fue acá en el sector de Miraflores.
en la parte alta de la loma de San Pedro, creo que es. Ya, es ahí donde se hicieron las investigaciones y procedieron con el allanamiento y encontraron al pequeño. Entonces nosotros del momento que llegábamos solo sabíamos que el niño había sido secuestrado, pero ya con el lapso de los minutos nos íbamos enterando de que el caso era bastante fuerte, ya que la mamá del niño había sido asesinada en Guayaquil y luego el niño traído acá a la ciudad de Cuenca para ser vendido. Había inclusive ya entregado la cantidad de $2,000. $2,000. Entonces es lamentable que estas cosas sucedan, pero por suerte el niño fue al menos recuperado. ¿Para qué? ¿Sí será para adopción? Sí, posiblemente porque según otros sí, a venta de órganos es ya asustarse. Claro, sí. Al menos no se ha conocido acá hasta ahora. Claro, por lo que en las investigaciones se decía que aparentemente la señora tenía a su pareja en los Estados Unidos, entonces ella como no podía tener niños, aparentemente por ahí creo que era el negocio. Claro. Sí, pero venta de órganos no. Claro, no sí, se ha conocido, claro. Pero sería y en otros lados pasa, ¿no? Claro, hay inclusive países. que se empezó a generar eso en redes sociales, claro, diciendo que el niño fue secuestrado para venta de órganos, todo eso, pero cuando no fue así. Oye, y el tema del manejo de las redes sociales, usted que toca ahora ese tema, el tema en las movilizaciones jugó un papel nefasto, porque se colocaron videos de agresiones de policías a manifestantes, de manifestantes a policías, pero que eran de otras épocas, Claro. de otros conflictos en otros países. ¿Y qué finalmente llega a significar eso? Usted que hizo una maestría sobre este tema, ¿cómo entender entre líneas esto? El manejo de las redes sociales, a veces se critica mucho a la red social, pero yo creo que la red social es neutra. Quien maneja las redes sociales es quien no es neutro. Es quien le pone, claro. Quien no lo hace de manera responsable, y esto genera cosas terribles. Recordemos lo que pasó en Pozorja, ahí en donde 4 personas fueron detenidas por un robo, y en redes sociales se empezó a decir que esas personas eran que robaban niños. Entonces la gente llegó, los sacó de la UPC y los quemó en la vía. Pero un hecho de violencia extremo, un hecho y que se generó a partir de este rumor en las redes sociales, un rumor irresponsable completamente, que llevó a una muerte de estos señores, pero una muerte muy, muy cruel, muy, muy dura. Entonces ese manejo irresponsable de las redes sociales creo que es deber de los periodistas, es deber de los profesores, y es deber de la persona misma, ¿no? La ética capacitarse de cada uno. para no generar este tipo de rumores que a la final pueden terminar en desastres, en confusiones, como lo que pasó allí. Y también en las manifestaciones se hacían circular mensajes de audio en donde se decía que algunos hospitales estaban ya colapsados con heridos, en donde ya no había más medicinas, en donde había gente detenida, gente que era llevada a los cuarteles. Incluso se empezaba a decir que el presidente Moreno se había refugiado en unos cuarteles, recintos militares, y la gente llegaba a atacar los recintos militares para sacarlo. Entonces, las redes sociales pueden ser muy buenas para informar, pero también pueden ser muy perjudiciales para causar este tipo de conmoción social. Claro, y es terrible, ¿no? Si es que obviamente no se maneja con responsabilidad. Ahora, ¿cuáles son las fuentes oficiales, las que debemos seguir por ahí? Sí, siempre hay que, y creo que las instituciones han hecho un buen trabajo en eso, ¿no? En fomentar esto de que siempre se siga a fuentes oficiales, siempre se recoja la información que dan ellos, y yo he visto, por ejemplo, que en estos años las instituciones son más rápidas en responder, son más rápidas en activarse, son más rápidas y eso es bueno para no permitir que se genere este tipo de especulaciones que a la final pueden terminar en cosas malas. Y Firulais hizo historia. Firulais liderando las manifestaciones, ¿no? Sí, apareció en todo lado, famoso Firulais. Pero ¿era real el tema usted que estaba cubriendo? Porque llegó a ser famoso, incluso salió hasta en CNN un reportaje y un programa especial hablando de Firulais, el dueño que lo recupera
el animalito después de más de 2 años y medio, si no me equivoco. Claro. Y cuenta toda la historia, ¿no? Sí, porque... ¿Qué lograron ver ustedes de Firulais? Bueno, Firulais estaba en todo lado, como generalmente en estas épocas de fin de año, por los juegos pirotécnicos y todo eso, los perritos se vuelven, como que se desesperan escuchando esos sonidos, se asustan. Entonces, eso es lo que pasaba con Firulais cuando lanzaban los bombos lacrimógenas. Entonces, se escuchaba los sonidos, las detonaciones, y él corría por todo lado, y como la gente también corría, los manifestantes, él iba igual con ellos. En mitad de todos, entonces, toditos, Firulais, Firulais. Y por ahí el dueño le reconoció en las redes sociales y comenzó a buscarle y le encontró. Ahora, según lo que me comentaba el dueño, que el perro salió de su casa hace 2 años y un poco más, y tenía como su vivienda en el sector del Parque de la Madre. Y ahí se hizo amigo de algunos estudiantes universitarios que eran amigos. Y de ahí, ¿qué más sabe usted, Cristian? Claro, también de los... suma y les lidera, ¿no? Claro, de los amigos, de los alumnos del Benigno Malo también ellos le daban alimentación, y él, este perrito, transitaba toda la zona del Ejido, ¿no? Entonces los estudiantes le alimentaban, y los guardias del Parque de la Madre, y se hizo ya como parte de ese sector, como parte de ellos. Y por eso el perrito, cuando veía las manifestaciones con los estudiantes, él también subía y les acompañaba a ellos. Y el perrito reaccionaba ante la policía, ladraba a la policía, a las motos policiales. Hay un video en donde el perrito está ladrando a las motos policiales. Creo que se llama Max, me parece. Su nombre, sí, Max, su nombre original. Y también el dueño ya lo pudo recuperar, aunque también en las redes se cuestionaba de que el dueño se aprovechó este espacio para recuperarlo, pero después él logró demostrar que era su. Sí, porque y es más, le fue llevando al compañero de... Él tenía en las redes sociales que la foto en donde él le buscaba al animalito. Eso fue lo que pasó con Firulais, que se hizo famoso. Que ahora lo van a quemar también. Yo vi como en 4 lugares, 4 sitios de los 16 que los recorrí, hay un monigote con Firulais. Y lo han hecho bien bonitos, artesanos, muy buenos, o sea, para hacer este tipo de cosas. Iván. Acerca de Firulais. Firulais, es interesante esta historia. Bonita es la historia de Firulais. Oiga, y el 3 de noviembre, cercado el Parque Calderón, el alcalde reclamando, como que ya no nos toman en serio a nivel nacional. Cumplieron con el objetivo, salió el presidente de la República antes que termine la sesión solemne y se fue. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué pudo usted observar, sobre todo en reacción? Bueno, previo a esto del vallado, entiendo que se reúnen todas las instituciones para coordinar temas de seguridad. Entonces, ahí seguramente hubo la propuesta del vallado, y después se tiraban la pelotita de lado a lado diciendo que la policía puso y que después el municipio va y retire, en este caso la Guardia Ciudadana. Pero si es que hubo esa reunión, ellos tenían que tener conocimiento de este vallado. Claro. Entonces ahí sería que coordinen mejor para evitar este tipo de inconvenientes. Pero no creo que hacía falta tanto vallado, creo yo. No sé. Supuestamente argumentan los entes de seguridad que había la información de grupos sociales que venían. Una alerta, como llaman ellos, ¿no? Pero más creo que fue por prevenir, y lamentablemente en Fiesta de Cuenca se cerró el centro, especialmente la catedral, que hay varios turistas, y eso fue lo que creó una reacción. Mala imagen para la ciudad. Bastante fea para la ciudad de Cuenca. ¿Algún dato adicional, Cristian, sobre ese día? Como decía Iván, yo creo que faltó coordinación allí, porque la policía dice que en las reuniones que hacen sí había un representante del municipio, sabía que iban a cerrar. Incluso el municipio llevó con el Consejo de Seguridad un vehículo comando y lo estacionó ahí, y ellos estaban muy enterados de lo que iba a pasar. Pero después el alcalde oficialmente le pidió al presidente al inicio de la sesión de que retirara, y decía el alcalde que no conocía absolutamente nada de lo que se iba a vallar. Claro, cuando llegó justamente al Parque Calderón, al municipio. Entonces fue una descoordinación, y
y además de que en las fiestas de Cuenca que cierren el centro histórico, que obliguen a las personas a salir de los restaurantes, que obliguen a desalojar, eso sí efectivamente molestó muchísimo, Claro, y uno de los feriados que esperaban, por ejemplo, el sector turístico tener algo de ingresos, eso complicó más todavía, ¿no? Aunque fue unas pocas horas, pero eso sí. ¿Sí? Sí, pero es que eso ya da la idea de inseguridad, de problemas, de inestabilidad social, yo no sé, mala imagen más, de la ciudad. una mala imagen, ¿no? Y eso, y salíamos de un problema terrible de octubre, el 9 de octubre es el feriado que nunca se realizó, se suspendieron hasta las fiestas de la ciudad de Guayaquil por este tema de las manifestaciones. Y el tema de la ceniza, respiramos ceniza, Iván. Sí, nosotros, yo recuerdo que estábamos en el centro forense con algunos compañeros y cuando empezamos a ver la nube que venía, así, entonces... Pero no parecía nube de ceniza. Claro, parecía una tormenta. Contaminación, gas, una tormenta. Cuando ya nube, comenzó agua. a llegar y entonces ahí sentimos que realmente era ceniza, porque como había ya los informes preliminares de Paote, Gualaceo, pero acá en Cuenca inclusive desde Riesgo se informó que no era ceniza, pero después de unos minutos ya se confirmó que sí era ceniza, entonces ahí se comenzó rápidamente a iniciar una pequeña campaña a través de redes sociales, dando advertencias, seguridades a la ciudadanía, qué hacer en estos casos, utilizar mascarilla, gafas, para evitar algunos problemas en el sistema respiratorio. Yo me pregunto, ¿qué pasa si la Universidad de la SUAY con la EMOF no tenían ese sistema para detectar la contaminación ambiental desde Quito, desde Guayaquil, desde el Instituto Nacional, desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos? Nunca nos dijeron nada. Y estábamos respirando aire contaminado. Si es que la Universidad de la SUAY decía, señores, tenemos altos niveles tóxicos, no nos enterábamos. Y no descubríamos, porque no era ceniza, perdón, Cristian, no era ceniza, me decían que eso hay una diferencia. No es ceniza porque la ceniza cae al piso y uno se lo puede mirar. Esta era una bruma, esta era una contaminación, eran micropartículas que estaban en el ambiente. Claro. Y había dos formas de eliminarla, por el viento y por la lluvia. Y justo esos días no llovió. Eso pasó, al menos es lo que tengo yo de información. Sí, creo que y los niveles llegaron a 150, es decir, irrespirables. ¿Cuestión de cuántas horas sería? ¿4 o 5 horas? 4 o 5 horas, ¿Un poco sí. más? Sí, yo creo que en 4 o 5 horas. Yo también creo que hubo una debilidad en cuanto a la comunicación de las entidades de riesgos a nivel nacional, porque en principio salieron a dar declaraciones, a decir que la ceniza era solamente en Cañar. En Cañar. Que Azuay no se veía. Luego decía que sí era en algunos cantones. Sí era en algunos cantones, pero que no era ceniza, era bruma y era un tipo de otro fenómeno. Luego finalmente terminaron aceptando de que era eso, pero fue una comunicación pero muy mal manejada, no hubo una alerta, no hubo una suspensión de clases. Etapa sí tomó previsiones al cerrar sus plantas. Sí, eso lo hizo muy bien. Sí, lo hizo muy bien Etapa, estaba muy bien prevenido, pero faltó muchísimo en la comunicación de estas instituciones, no lograron, no fueron me dio la idea de que no sabían qué hacer. No sabían, efectivamente. No sabían qué hacer, no tenían un protocolo para este tipo de emergencias, me da la idea a mí. Y como decía, si es que no alertaba a la EMOF, si es que no alertaba a la UDA, ellos no sabían qué es lo que había pasado y la gente podía estar respirando eso todo el día. Todo el día, porque yo creo que tampoco tienen equipos para detectarlo. Equipos que sí tiene la UDA y equipos que sí tiene el EMOF. Pero eso significa que seguimos siendo nosotros autodependientes, es decir, desde el Estado central, desde las instituciones nacionales tampoco nos están dando la seguridad ciudadana que necesitamos. Entonces, por ahí está una gran preocupación. Yo también quería, en cuanto al tema de la seguridad, destacar esta asamblea que fue en julio, la Asamblea de Seguridad Ciudadana, una asamblea en donde se convocó a varias autoridades nacionales que no llegaron. Que no vinieron. Mandaron fue una reunión de amigos aquí entre nos nomás. A sus representantes, sacaron algunos puntos que hasta ahora no se han hecho efectivos, los reclamos del alcalde para que no haya más traslados a la cárcel de Turi, para que se devuelvan las unidades policiales élites, para que se traigan nuevamente el helicóptero.
pedidos que no han sido acogidos en lo absoluto, algunas otras acciones que evidentemente ya pasó algún tiempo y no se ve el resultado de esta asamblea que se promocionó bastante, pero realmente no se ve un resultado efectivo de que haya dejado esta asamblea de seguridad ciudadana. ¿Algo de positivo de esta asamblea, Iván? Yo no le veo, aparte de la reunión que fue positiva. Solo quedó en la reunión nada más, porque hay, aparte de la reunión, quedaron en reforzar los controles operativos, todo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si van a hacer un control, no van todos los entes competentes. Entonces, ahí no es competencia mía, tiene que ser competencia de esta otra institución. Entonces, falta y el otro no va. Los últimos operativos mismos que había, tenemos entendido que no fue gente del municipio, no pudieron clausurar. Y cuando estaba en reunión, se comprometieron en hacer estos operativos, pero lamentablemente no fueron y ya no pudieron cerrar dichos locales. Ahora, entonces hay falta de compromiso y seriedad. Compromiso, seriedad, oiga, y yo no sé qué pasa, porque usted en Guayaquil ve cómo le dan las respuestas, convenios, vehículos, asignaciones, compromisos, pero acá nada. Acá parece que nos dicen, ustedes pueden solos, sigan nomás. Exacto. Y no es así. Sí, no es así. Justamente lo que decía Cristian acerca de los pedidos que hizo el alcalde, pasaron un par de días, mejor nos vinieron trayendo 99 privados de la libertad de Azogues. Entonces, como para cerrar el círculo de lo negativo. Claro. Oiga, y el tema de la gobernación, ¿no? Claro, esto parece un chiste, ¿no? Un mal chiste. Sí, porque no había un gobernador titular, luego se eligió al economista Osvaldo Larriba. Que dicho sea de paso, perdone que interrumpa, es una excelente persona, creo que es un referente de la ciudad de Cuenca, pero ya no estuvo en su estado, en su nivel de salud para poder responder a las exigencias. Claro, y frente a eso, yo creo que la decisión del economista, porque es una persona bastante sensata, dio un paso al costado para dejar que asuma Javier Martínez ya ¿Cuánto tiempo estuvimos así? 3 meses, si no me falla la memoria. Sí, algo como 3 meses no hubo un gobernador. Pero sí fue una falta de respeto, creo yo, eso ya es opinión mía, ¿no? Claro, porque en otras provincias se elegía enseguida al gobernador, pero aquí era un encargo y seguía eso. Y Javier, que lo ha hecho muy bien. Sí, yo creo que Martínez, es un gobernador que lo ha hecho muy bien el trabajo de él. Bueno, siempre habrá gente. críticas de cualquier parte, pero se lo ha hecho muy bien y creo que fue la mejor decisión y la tan esperada y la tan retrasada decisión que lo tomó el gobierno nacional. También yo quería tocar algunos favor. puntos que yo creo que en este año también marcó el caso Mangajo, ¿no? Caso Mangajo. La nueva sentencia, esta reunión de los grupos que cada vez son más fuertes, los grupos que defienden los derechos de las mujeres, han hecho una presión mediática muy fuerte que lograron que le den la sentencia a este señor. Ahora le aplicaron una nueva sentencia y que podría llegar máximo a los 40 años, ¿no? Creo que le dieron otra sentencia de 29, 4 meses. 4 meses. Sí. 29, 4 y se vienen más casos, ¿no? Entonces. ¿Otro tiene de pornografía? Sí, se vienen más casos en el caso Mangajo. También la reapertura del caso Coopera, ¿no? Un caso una institución que cerró y dejó varios perjudicados. Ahora la Secretaría Anticorrupción volvió a abrir este caso, desclasificaron la información y se descubrieron algunas irregularidades y se está investigando. El exgerente de Coopera ha dicho que efectivamente él espera que se abra toda la información Rodrigo Cay, para demostrar que él no tuvo nada que ver en el cierre de la cooperativa y tampoco en el delito de lavado de activos por el que fue acusado y por peculado también. Entonces el caso Coopera también estuvo regresó en estos 12 y que todavía no hay un meses. desenlace, ¿no? Aún no todavía. En el 2020 entendemos que habrá algún pronunciamiento judicial contra las denuncias a ex altos funcionarios del gobierno de Rafael También Correa. el tema minero también fue de debate en estos 12 meses. Recordemos que el proyecto Río Blanco está detenido
Por orden judicial. Orden judicial. Hubo hechos de violencia, gente que entró, quemó el campamento, quemaron vehículos, gente que se ha tomado las vías cercanas y que no deja pasar a nadie, gente que está completamente opuesta al trabajo de la minería y esto también, como decía, el tema minero también ha sido algo que marcó en este 2019 y el proyecto... Oiga, y antes que pase a otro tema, el tema de la consulta popular que no se concretó desde la prefectura de la SUAY. No hubo el apoyo. No hubo el voto necesario, pese a que tuvo mayoría, pero no se logró las 2/3 partes, como dice la ley. No se logró para poder... Y eso sin duda es un golpe fuerte también. Claro, porque siempre se creía que en la SUAY el plantear una consulta popular por parte del prefecto iba a tener el apoyo, pero contundente. De todos. Y no resultó así. No resultó así, entonces lo que deja ver que hay algunos alcaldes que están con la minería o que no creen que la minería puede contaminar. O por lo menos están con el gobierno. Claro. Que votan a favor de sus políticas gubernamentales. Tema Mangajo, Iván. Continúan los procesos, todavía falta mucho. Especialmente por el tema de pornografía. Entendemos que en los próximos meses nuevamente será procesado y vamos a estar pendientes. Nosotros hemos conversado con las familias de las víctimas, quienes agradecen el trabajo de todos los entes involucrados en estas investigaciones y esperan que se continúe. Inclusive en la última sentencia, el Mangajo amenazó a los abogados. Entonces, ¿qué tipo de amenaza fue? ¿Física o de muerte? Verbalmente, palabras soeces de grueso calibre. Entonces el abogado, como lo indicó, él iba ya a poner la denuncia también correspondiente sobre este hecho. ¿Verdad? El tema de la niña, ¿no? Sí. ¿Se ve el nombre? ¿Michelle? No es Michelle. Que muere en una clínica también, 8 años. Sí. Es una pena también con ¿Sofía? la niña. Sofía, Sofía por una presunta mala práctica médica. Que conmocionó también a los cuencanos, ¿no? Efectivamente. Tampoco hay desenlace, entendemos que y a partir de esto han habido muchas denuncias también con posibles malas prácticas. ¿Del mismo médico o no, de otros? De otras casas de salud. Otros casos. Sí. Y también ahí buscar alguna forma, porque se debe priorizar el tema más que económico. No estamos hablando de este caso a nivel general. Priorizar más el tema de recuperar la salud antes de pensar en la parte económica. Es decir, debe priorizarse sobre eso antes que el tema monetario. Bueno, así estamos. ¿Algo más, Cristian? Sí, también en este año el alcalde declaró a Cuenca en emergencia por el tema de la llegada de los migrantes venezolanos. Lo declaró en Cuenca emergencia para pedir recursos al gobierno nacional para poderlos, yo creo que tampoco para poderlos atender. De lo que se sabe, tampoco han llegado esos recursos, tampoco ha sido una respuesta efectiva hasta ese pedido del o sea, no nos paran bola, más claro. No se ha hecho público. Al menos la petición del señor alcalde para que vengan recursos para atender a estos hermanos, venezolanos. Oye, y que siguen habiendo. Ayer vi a algunos ciudadanos venezolanos que siguen pidiendo dinero en las esquinas. Se ha incrementado la mendicidad de una manera impresionante. Y también se ha incrementado esta especie de odio hacia los venezolanos por los hechos que han pasado aquí, porque aquí se han dado ya algunos crímenes. Por unos pocos se puede afectar a todos, que la mayoría, creo yo, siempre son buenas personas, llegan con unas intenciones sanas a trabajar acá, pero también hay de los otros que llegan. Hubo venezolanos también, Iván, que se fueron detenidos, ¿no? Claro, el último crimen nomás de la señora estadounidense, de la ciudadana. En Chayobamba. Sí, él trabajaba con ellos y el día que le encuentran muerta a la señora, esta persona que está detenida había llegado a primeras horas, 7 de la mañana. Entonces, el rato que él llegaba, había todas las seguridades. Entonces, los guardias ya no le permitieron el ingreso
por autorización de esta pareja que vivían ahí. Entonces este ciudadano se retiró. La pareja había dicho que ya no permitan el ingreso a los guardias porque aparentemente se estaban perdiendo cosas de la casa, y como él era la única persona que ingresaba, entonces sospecharon de él. Entonces posiblemente en las investigaciones que han dado a conocer las autoridades es que él habría ingresado por la parte posterior saltando un muro, y aparentemente ahí habría cometido este delito que le quitó la vida. Y eso afecta a todos, ¿no? Sí, entonces este es el problema. Desconfianza, temor. Que varias personas al escuchar este tipo de noticias, entonces comienzan a sentir un rechazo hacia las personas. Que hay venezolanos que realmente trabajan, pero hay otras personas que no ejemplares. Vienen, están tiempo, hacen sus cosas y se van a otras ciudades. Algunas opiniones: yo creo que estamos desamparados por las autoridades, no sirven para nada, solamente sirven para cobrar sus sueldos. Dura expresión, Arturo Molina. Lalita Kelila dice: buenos días, con respecto a la ceniza faltó información entre las instituciones, que incluso dice mi hija es asmática y sufrió alguna complicación. Eso es verdad lo que usted decía, Cristian. Saludos cordiales. Esto de la prensa independiente, analizando, informando cómo debe ser ante la prepotencia del poder. Algunos dicen las manifestaciones pusieron Bob Esponja. Bueno, aquí yo quisiera hacer un paréntesis, un comentario. Hay medios y medios. Yo no puedo responder por medios que no trabajo. Yo no puedo responder por medios a nivel nacional. No se puede generalizar. Pero no se puede generalizar. Por ejemplo, aquí en La Voz del Tomebamba abrimos todos los micrófonos para que se expresen absolutamente todos. No hemos cerrado a nadie. Y si eso es criticado, y eso ha sido pues parte de una forma de increpar a los periodistas nuestros, y creo que están equivocados, porque no hemos hecho nosotros aquello. Y así es que hay casos puntuales, creo que como en toda profesión, se pueden cometer errores, pero es tiempo también de reflexionar, lo que usted decía, Cristian. Muy acertado programa, bueno, gracias. Eso es lo que por ejemplo, dice otra persona, dice que bueno saber, dice que las cosas no están bien y siempre hay algo que mejorar. Qué pena que las autoridades nacionales nos dejen solos en absolutamente todos los lugares y no se pueda reclamar, pero con ese reclamo que tengamos oídos. En el tema de la seguridad, Iván, creo que todavía no estamos bien, ¿no? Sí, Consejo de Seguridad, que todavía no está claro su funcionamiento. Pagamos $2.600.000 al año, que finalmente no se sabe en qué se gasta. La policía, que pide por lo menos $800.000 de ese aporte para poder comprar patrulleros, poder mejorar la situación de movilidad de los señores policías. Pero acá también decir, bueno, ¿y cuánto está dando el gobierno, no? O sea, solo quieren que demos y tampoco están dando mucho el gobierno. Bueno, todo eso falta para el próximo año, ¿no? Sí, va a ser un debate para el próximo año, el destino de los recursos de la tasa de seguridad. Hay que reconocer que la competencia de la seguridad es de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional. Sí, no es del alcalde, eso es cierto. Deben colaborar, articular, sí, pero no es responsabilidad. Y el aporte sería con los recursos de esa tasa, que pueden servir, y yo creo que para equiparle a la policía, pero como un aporte, como un apoyo, más no como una obligación. No es obligación del gobierno seccional financiar el equipamiento, financiar los recursos para la policía, pero creo que sí debe aportar porque es necesario que la policía esté garantizado su movilización, esté garantizado la dotación de patrulleros, mejores condiciones en las UPCs, mejor comunicación y algunos aportes más que con esos recursos pueden servir para la policía. También un último dato, Hernán, ya para cerrar este año, este matrimonio, en otro tema, el matrimonio igualitario, que fue el primer caso que ya se dio el día viernes. El viernes sí. Ya hubo la primera pareja acá que se casó. Dos hombres. Se casaron aquí en Cuenca. En Cuenca, claro. Esto ¿Son ya cuencanos? Para cerrar el año. Realmente no sé. Yo tampoco no lo sé en verdad, pero se casaron ya. Dos personas. Fue la primera pareja. Y bueno, desde el 1 de enero tampoco se paga tasa solidaria, no se olvide. Ya se eliminó por disposición del gobierno provincial de la SUAY, ya no se paga, pero usted sí tiene que pagar del 2019. Todos los compromisos que usted no los cumplió a nivel de esta ordenanza tienen que cancelarlo.
entiendo que para poder matricular el próximo año. Hernán, Por también favor, en la parte final, sobre el Consejo de Seguridad, yo recuerdo que cuando se inició el Consejo de Seguridad, al frente estaba el doctor Fernando Figueroa. Él lo creó. Él lo hizo, él lo ideó 911. bajo la Entonces alcaldía yo de recuerdo que cuando él estaba al frente se hizo la sala de trauma, se reforzó a las instituciones de socorros como Cruz Roja, bomberos, se construyó UPCs. Entonces ahora vemos que hay una gestión bastante baja. Se creó el primer 911. Claro. Exacto. Que era en la General Torres. Sí, en la General Torres, San Francisco, ahí en la casita del frente, ahí en se el segundo creó el piso. primero. Después llegó el ECU 911 y le el mismo doctor estaba en eso. Al frente. Claro. Sí, entonces ahora vemos que como que falta gestión, porque en la época del doctor se hizo una muy buena gestión de parte del Consejo de Seguridad, se reforzó a todos los entes de socorro, se dio implementos especialmente a la policía, pero ahora vemos que no ha habido durante todo este tiempo este apoyo. Ojalá se pueda cambiar más de seguridad y se pueda pensar en autoridades que las escuchen, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es algo que se me olvide, no quiero que se me cerrar antes de consultarle, Iván. Si es que todos los presos los internos, los PPLs de Azogues vinieron a Cuenca, significa que Rodrigo Acay también vino. Había un grupo de 64 que aún permanecían allá en Azogues, entonces desconocemos no si esos 64 fueron ya. Pero no, él ya estaba aquí. ¿Aquí en Cuenca? Sí, ya estaba. Ya fue trasladado. Ya fue trasladado hace algunos años. Ok. Bueno, gracias. Feliz año, Cristian. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Iván. Feliz año también para usted. Un minutito más. Tenemos por acá un mensaje y también de parte mía para desearle un feliz cumpleaños de acá al amigo Cristian Sánchez. Muchas que gracias. Dios le bendiga y mucha suerte. Y bueno, y además también felicitarles a ustedes por un trabajo que es bastante sacrificado. Para nosotros no hay hora. Alguien nos decía, bueno, les toca cubrir la violencia de las calles en octubre. Y yo decía, esto escogimos. Claro. Esta es nuestra profesión, tenemos que hacerlo, más allá de las dificultades, pero siempre pidiendo de que aprendamos a diferenciar. Quienes estamos siempre diciendo las cosas más allá de lo que sea. Hay algunos les gusta, a otros no les gusta, pero esa es la verdad. Y nosotros manejamos así. Gracias y felicitaciones, Iván. Gracias y felicitaciones, Cristian. Gracias. Vamos a una pausa, amigos, y retornamos ya con las noticias. No se vayan, que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Sube demasiado el volumen de la radio o televisión? ¿Tiene dificultad para oír las conversaciones? Venga al Centro Clínico Auditivo GAES. En GAES encuentra los mejores audífonos del mundo, Signia Siemens, con 3 años de garantía. GAES Cuenca, Benjamín de la Cadena 171, planta baja de los multifamiliares del IES. Citas al 2-822-851 y en Borrero 1257. Citas al 2-826-847. GAES Azogues, Sucre 601. Citas al 2244-929. En GAES le ayudamos a oír mejor. 40% de descuento en pilas para audífonos de toda marca. Fin de espacio publicitario. Por ahora, cerramos el espacio de análisis. La próxima semana volveremos para buscar respuestas y sugerencias. Análisis. Estaremos siempre comprometidos con sus necesidades de información. Y sobre todo, porque tenemos derecho a conocer la verdad. Nuestro eslogan nace de todas las voces y enlazado a las nuevas tecnologías. Son varias décadas y seguimos siendo la emisora tradicional de Cuenca, al lado del pueblo, portando la voz profunda del ser humano, siempre y desde siempre, la emisora tradicional de Cuenca.